¿Cuáles son los retos de la sostenibilidad y los desafíos en la conexión con el Atlántico en esta importante iniciativa que tiene que ver con la conexión bioceánica, ¿no? Entonces, los expositores que me antecedieron han comentado muchísimo acerca de las diversas estrategias, inversiones, cifras y números. Yo quiero poner el énfasis en algunos de los aspectos que nos parecen importantes a partir de la experiencia que tenemos trabajando con diversas comunidades. Cooperación, somos una institución que tiene ya 27 años, tenemos trabajo en la costa, en la zona andina y en la zona amazónica, y por lo tanto creemos que tenemos algunas cosas que aportar en esta gran discusión, buscando pues que los beneficios de las grandes inversiones, de los grandes megaproyectos, pues entre comillas, chorree para todos, ¿no? Entonces, una de las cosas que queríamos señalar es que esta idea de la interconexión no es una inquietud reciente, esto data de varias décadas. En el año 2000, quienes conocen la experiencia saben, con la constitución del IRSA, ¿no es cierto?, comenzó a desarrollarse estas conexiones, como lo comentó el expositor anterior, la interoceánica y todo ello, y de esas experiencias, digamos, hay lecciones que sacar, ¿no? Yo quiero poner de manifiesto un asunto que es importante tener en cuenta. El día de ayer, o hace 2 días, Brasil fue sometido a una sensación térmica de 62 grados. ¿No es cierto? Nosotros recientemente hemos pasado una ola de calor que ha sido brutal y varios países de Sudamérica lo han padecido también. Bueno, investigadores brasileños que se han encargado de un poco analizar en qué ha consistido y por qué ha ocurrido, señalan que esto tiene que ver con la manera como estamos manejando nuestro gran ecosistema amazónico. Y decimos, las inversiones son importantes, sí, pero también tienen que ser sostenibles. Y aquí algunos datos para tener en cuenta de la gran Amazonía, que no involucra solo a Perú, está involucrado a Paraguay, está involucrado a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador. La Amazonía constituye el bosque tropical más grande del mundo. Consta de 850 millones de hectáreas, alberga el 30% de la biodiversidad del planeta y entre el año 2001 y el 2020 se perdió más de 54,2 millones de hectáreas de bosque primario. Y en tan solo 5 años se ha calculado que la Amazonía podría tener hasta 23,7 millones de hectáreas deforestadas. Es decir, en 5 años la mitad de lo que se perdió en los 20 años anteriores. Y ese es un dato importante porque los grandes proyectos de los que estamos discutiendo y hablando tienen que tener en cuenta este factor, ¿no? La idea es cómo hacer sostenible la inversión, pero cómo hacer sostenible también la vida, ¿no es cierto?, en esta parte del continente. Este mapa grafica cómo ha sido el esquema de deforestación, el esquema de pérdida de bosques primarios en la Amazonía y como pueden ver hay una gran parte, casi el 40% de nuestro continente es Amazonía. Y ahí quiero señalar una cosa, el gran ecosistema amazónico junto con el gran ecosistema oceánico marino donde se instala el megapuerto de Chancay constituyen 2 de los biomas más importantes del mundo. Y entre esos 2 biomas, la cordillera de los Andes. Nuestra geografía, y el Perú en particular, es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Justamente por esta confluencia de los 2 biomas, además toda la franja marino-costera, por la confluencia de la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida del norte, que hacen posible pues estas características marinas con la cantidad de recursos hidrobiológicos que es aprovechado por los pescadores y pescadoras artesanales. Entonces, aquí hay un gráfico de barras que muestra cómo ha sido el proceso año a año de pérdida de bosque primario por 2 razones principales. Y cada una de estas razones tienen también otras razones. La deforestación, que está en rojo, y lo que está en lila, tiene que ver con los incendios forestales. Entonces, miren el pico, el año 2016, luego de la pandemia, en el año 2020-21, la deforestación en nuestra sagrada Amazonía se ha disparado. Entonces, ¿cómo está el Perú? Este mapa grafica cómo estamos nosotros en términos de deforestación
o pérdida de bosques primarios. Lo que figura en amarillo es que tenemos un nivel alto de deforestación. Miren, recuerden este dato. El gran océano, nuestra zona marino-costera, nos provee casi las 2/3 partes del oxígeno que necesitamos en este momento para vivir. La Amazonía, la otra cantidad. Entonces, es importante que nuestras inversiones o que las inversiones estratégicas globales tomen en cuenta esta situación, porque no tenemos otro planeta, no tenemos otro territorio, digamos, ¿no? Y cómo las políticas públicas, los tomadores de decisiones, empiezan a incorporar estas preocupaciones en los procesos de gestión, como ya ha sido señalado, y creo que anteriormente el vicerrector de la UNI, Arturo Fernández, acuñó un término interesante o llamó sobre su exposición al que se ha denominado transición energética, y ese es un tema clave que hay que tener en cuenta, sobre todo los profesionales que se están formando en las universidades. El contexto nos indica que nuestra Amazonía alberga esa muestra importante de biodiversidad, pero también de pueblos indígenas. Nuestro país es uno de los países en el mundo que tiene una alta muestra de diversidad cultural, y entre ellos tenemos pueblos indígenas y originarios que son andinos y amazónicos. Entre los pueblos andinos encontramos a los Uro, Jajaru, Aymara y Quechuas, y entre las comunidades indígenas amazónicas, las que figuran aquí en la lámina. Y muchas de ellas, o algunas de ellas, en situación de contacto inicial o no contactadas. Entonces, las formas modernas de inversión en este marco de interconexión sí o sí van a generar un impacto, y el Estado peruano y la sociedad también debemos tener la capacidad para reducir esos impactos que pueden ser perversos. Digamos, este es el mapa que grafica un poco la distribución de los pueblos indígenas en el Perú. Miren, esto es importante, esto hay que tenerlo en cuenta porque es nuestra, digamos, riqueza cultural que ha formado nuestra identidad peruana también. Entonces, hay una distribución entre una variedad de ecosistemas frágiles que conforman la cuenca y el bioma amazónico, y algunas de estas comunidades son pias, ¿no? Pero también veamos el otro lado, porque no podemos voltear a lo que viene ocurriendo. Nuestra Amazonía tiene una gran dificultad, y esta tiene que ver con la presencia del Estado. Hay una forma de medición que se llama el índice de densidad del Estado, y si vemos, las ciudades de la Amazonía son las que presentan estas dificultades, carecen de servicios básicos, y por lo tanto aparece el incremento de estas economías ilegales que todos conocemos y veremos más adelante. Bueno, ocurre que las economías ilegales también están controladas por mafias violentas, hay un crecimiento demográfico por migración y por llegada al territorio, y esa baja densidad estatal, que es un factor clave que el Estado tiene que empezar a resolver también para que las inversiones de esta conexión interoceánica realmente sea sostenible, porque lo que buscamos es que la interconexión sea sostenible, pero también la vida de la gente, las diversas formas de vida. Entonces, ¿qué cosa es lo que está en juego en esta gran discusión? Y es lo que la mañana de hoy hemos venido apreciando en el marco de las sucesivas presentaciones. Es la sostenibilidad. Y ustedes saben en qué consiste la sostenibilidad. El concepto más básico es cómo asegurar las necesidades de las generaciones presentes sin perjudicar o poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. Cómo usar racionalmente, y allí hay una forma de racionamiento que tiene que ver con que los recursos en nuestro territorio no son inagotables, se agotan también, y hay que hacer un uso racional de todo ello, porque lo que está en juego es la sostenibilidad del bioma, de la conexión interoceánica y de los pueblos y organizaciones y poblaciones que son afectadas por las grandes inversiones, que además son necesarias sin duda, ¿no? Entonces, nosotros desde el trabajo que venimos desarrollando, creemos que hay todo un reto y un desafío en este concepto que hemos acuñado y que llamamos la Ruta Mar Amazónica. La Ruta Mar Amazónica peruana es una oportunidad enorme, no solamente para inversiones, sino también para hacer bien las cosas desde el Estado y desde los diversos actores. Y allí es un llamado también a la academia,
porque la academia tiene que acercarse, ¿no es cierto?, a la sociedad para poder entablar y promover estas formas de conocimiento que permitan justamente apuntar a la sostenibilidad que tanto hablamos. Y en este asunto de la sostenibilidad de nuestra Amazonía, de nuestra zona marina, creemos que hay 4 tipos de impactos o de riesgos que hay que tener en cuenta, ¿no? Son impactos multidimensionales que deben ser considerados en los instrumentos que están detrás de los proyectos de inversión. Los impactos económicos, y lo hemos dicho, hay que asumirlo, no hay que voltear, están ahí y van a seguir generando una presión enorme: la tala ilegal, el narcotráfico, la minería ilegal, la expansión agrícola, monocultivo, la trata de personas, y eso no voy a abundar sobre eso, el tráfico de tierras, en términos de impactos ambientales, la deforestación, los incendios forestales, la depredación de ecosistemas frágiles, la contaminación, la emisión de CO2 y finalmente, en términos de impactos sociales, el crecimiento en términos de los impactos sociales, el crecimiento desordenado, la expansión urbana sin control y algo que dijo el compañero expositor anterior, este asunto que tiene que ver con el acondicionamiento, pero por encima de eso, el ordenamiento territorial, que son políticas públicas en las que todos debemos participar. Finalmente, porque creo que ya me quedé sin tiempo, debo decir que hay 2 cuestiones fundamentales que podrían asegurar la sostenibilidad de esta iniciativa de interconectar, sea por carretera, sea por conexión ferroviaria, ya comentaron también la vía hidroamazónica, y es que necesitamos construir gobernanza. Y la gobernanza es la base de la gobernabilidad. La gobernanza entendida como la articulación de los diversos actores que son impactados por las inversiones y por las decisiones públicas que desde el Estado se toman. Y esa cuestión de gobernanza implica tomar en cuenta los diversos puntos de vista, porque yo recojo la presentación anterior cuando comentaba del proyecto en Huaura, ¿no es cierto?, la socialización del proyecto. Es decir, no podemos seguir manteniendo los déficits de comunicación, porque no comunicar estratégicamente lo único que va a hacer en nuestro país es aumentar la conflictividad en el marco de estas iniciativas. Y como bien dice el nombre del evento, el marco de los 5 hélices, nosotros como país estamos conectados y comprometidos globalmente con el cumplimiento de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de estos 17 objetivos, las iniciativas de interconexión, el megapuerto de Chancay y las otras iniciativas que se desarrollen, deben considerar estos objetivos, metas e indicadores para reducir justamente esos escenarios de conflictividad, esos escenarios de asimetría, porque digamos, las inversiones son importantes, pero también tienen que ayudar a reducir las desigualdades. El Perú se ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo. Y ese es un gran problema, porque detrás de ello se fomenta informalidad y pocas oportunidades, y lo que hoy vemos, problemas de inseguridad. Bueno, lo que mencionaba, el asunto de la gobernanza, transformar la idea de que lo económico está por encima de lo ambiental. Yo creo que es importante en este siglo, año 2024 y en adelante, tener en cuenta que la dimensión ambiental debe ser genuinamente considerada en los proyectos de inversión, tal como se considera la dimensión económica. Todos aspiramos al crecimiento, ¿no es cierto?, y a las oportunidades que se deriven de las inversiones, pero también tenemos que pensar que tenemos un solo lugar y esto se puede acabar en cualquier momento. El hecho de estar agitando, ¿no es cierto?, dándonos aire, esa expresión del calentamiento global, de las anomalías climáticas, y que tienen que ser consideradas en los procesos de inversión. ¿Cuáles son los desafíos para terminar? Y con esto cierro. Se tiene que tener programas de contingencia desde el Estado.
ordenamiento territorial, consultas previas y públicas que sean genuinas, concertación permanente, comunicación estratégica, planes de adaptación y mitigación, el combate a la corrupción, que también es un flagelo que nos golpea a todos, horizontalizar el trato con las poblaciones, la consulta permanente, la transparencia. Los estudios de impacto ambiental deben abarcar también los impactos indirectos, que siempre en los proyectos grandes son los que más efectos perversos generan. Y finalmente, la articulación de políticas hacia la inter y la transsectorialidad, porque el mayor riesgo que puede ocurrir cuando esto no se toma en cuenta es que se genere esto que una escritora, una socióloga, Saskia Sassen, ha denominado expulsión. Y las inversiones no deben generar expulsión, por el contrario, deben generar inclusión para que el beneficio sea para todos. Con esto quiero terminar. Muchas gracias al señor rector, gracias por la invitación y estamos aquí para lo que guste.